Buenas tardes, Arratsaldeon. Bueno, como dice Miren, os voy a contar mi experiencia con un coche eléctrico. En concreto, a ver si me deja pasar la diapositiva. En concreto, con este coche que veis en la imagen, es un Nissan Leaf de 40 kWh que adquirí en septiembre del 2018. Voy a intentar ser lo más neutral posible, aunque como suele ser habitual, los que conducimos un coche eléctrico nos solemos hacer fans del mismo, ¿no? Voy a tratar de presentar todas las ventajas e inconvenientes que le he encontrado a mi coche o que le encuentro a los vehículos eléctricos, ¿no? Voy a ir contando una ventaja o un inconveniente. Principal ventaja, y de la que se habla siempre, es el ahorro en el precio de la energía, ¿no? Y por poner mi caso concreto, yo hago 24.000 kilómetros al año con este coche. En realidad, en mi casa tenemos dos coches, mi mujer y yo conducimos los dos y vivimos en un pueblo, con lo cual tenemos que movernos bastante. Desde que tenemos coche eléctrico, casi todos los viajes o todos los que podemos los hacemos con el eléctrico frente al de combustión. ¿Por qué? Por los costes, como vamos a ver ahora. El coche viene a consumir 15 kilovatios hora a los 100. El coche, vamos a ir a la izquierda, que homologa a 14,8, pero esto depende de un montón de cosas. Depende del tipo de vía. No es lo mismo conducir por autopistas que por carreteras comarcales que por ciudad. Siempre se ha dicho que el vehículo eléctrico es muy eficaz en ciudad porque recupera la energía de las frenadas y es más ineficaz en autopista. Es menos ventajoso a altas velocidades en autopista. La velocidad, por supuesto, influye mucho. Por la autopista puedes ir a 110 o puedes ir a 140. Es algo que ya lo sabíamos de los coches de combustión. La velocidad influye mucho en esta cifra. Influye el desnivel de la ruta. No es lo mismo ir de aquí a Donosti que volver. Os lo aseguro, porque yo esa ruta la he hecho muchas veces y hay gran diferencia entre ir y volver en el porcentaje de batería que consumimos. Por supuesto, la calefacción o el aire acondicionado del vehículo, sobre todo la calefacción en la zona en la que vivimos. Bueno, son bombas de calor y su eficacia tiene que ver con la diferencia de temperatura. Normalmente le exigimos más en invierno, que podemos estar a 0 grados y lo queremos subir a 20, que en verano. Entonces, tiene más penalización normalmente en invierno. Y, por supuesto, la forma de conducir. No es lo mismo hacer una conducción deportiva que una conducción más pausada y tratando de consumir lo menos posible. Vale. Con estos 15 kilovatios hora que yo le hago de media al coche en el tipo de recorrido que hago, interurbano desde mi pueblo a Pamplona y circuito por Pamplona, yo consumo 3.600 kilovatios hora al año. La energía la consumo con una cooperativa navarra, que es MSP, que probablemente la conoceréis y que tiene un precio muy ajustado de kilovatio hora, que es de 0,09 euros el kilovatio durante el horario nocturno. Ahí suele haber una tarifa de vehículo eléctrico que hace especialmente barata el kilovatio a la noche, pero yo esa tarifa en concreto no tengo, porque como penaliza durante el día, al final, bueno, no me acaba de compensar del todo y tengo una de discriminación horaria normal. Este es el precio con el que cargo el coche y va incluido a las noches. Esto me supone 324 euros al año, es decir, 1,35 euros a los 100. Hay que tener en cuenta que en Pamplona, igual que en muchas ciudades, vamos a encontrar muchos puntos de carga gratuitos. Y a mí personalmente me toca, en donde aparco en Pamplona, en el parking en el que aparco en Pamplona, tiene un punto de carga gratuito en el que en cuentas que le hice el primer año vengo a cargar el 35% de la electricidad. En Pamplona luego lo veremos, hay más puntos que los parkings. Bueno, yo lo conozco en 200 euros al año. Eso supone 0,88 euros a los 100. ¿Cuánto consumía antes? Yo antes tenía un vehículo, un Volkswagen Golf ahora tendría 20 años, lo retiré con 18, que venía a consumir, ahí se ve la tabla, depende del ciclo, en ciudad viene a consumir 11, bueno, no era un vehículo que fuera especialmente ahorrador en combustible, bueno, era de su época, ¿no? Era del año 2000. A mí me venía a consumir esos 9 litros. Esto era lo que me viene a consumir para hacer 24.000 kilómetros
Ramón, perdona, que te moleste. Sí, que dice por el chat, dice César Vidaurre que no oye, yo escucho, pero si alguien más tiene problemas de audio, que nos diga. A ver, no sé, si nos ponéis en el chat, si hay 18 participantes y los 18 tienen problemas, está claro que es un problema mío. Y si es de una persona solo, será de esa persona el problema. ¿Nos ponéis, por favor, en el chat? A ver si me oís bien. Vale. Muy bien. Pues entonces, sin duda será un problema del que no nos oye bien. Vale, aquí os cuento que, bueno, a 1,05 euros el litro, que este precio era un precio realmente ajustado comprando una gasolinera, buscando una gasolinera muy económica, el coste al año venía a ser 2.272 euros al año. Supone 2.000 euros al año de ahorro. Esta es la gran ventaja del coche eléctrico. Creo que aquí no estaré descubriendo nada nuevo, ¿verdad? Depende del vehículo que tengáis, pues esto será más o menos ahorro. Principal ventaja, el ahorro. Principal inconveniente, la falta de autonomía. El coche en concreto que tengo tiene 40 kilovatios hora, pero son kilovatios brutos. Todos los vehículos reservan una serie de kilovatios por varias razones, entre otras, para conservar la durabilidad de las baterías, para garantizar la durabilidad de las baterías. Nissan no dice cuántos de kilovatios netos tiene, por ahí se publica que pueden ser 36, ¿no? Esto, ¿qué autonomía me permite? Antes os hablaba de que consumo 15 más o menos, ¿no? Pero depende mucho, como antes os he contado también, de si es por ciudad, por interurbanas o por autovías. Aquí veis una pequeña tabla hecha con mi experiencia personal de la autonomía que me puede dar este coche, ¿no? Sin calefacción, con calefacción y en las diferentes tipos de vía, ¿no? Y oscila, ya veis, entre los 288 por ciudad, más o menos, y los 185, de mínimo yendo por autovía y con calefacción. La calefacción aproximadamente 1 kilovatio hora a los 100, 1,5 kilovatios hora. Hay que tener en cuenta que los días de mucho frío, las baterías aportan menos rendimiento y, por tanto, menos kilómetros. Un día de 0 grados hay que reducir estos kilómetros. Y por último, y no menos importante, que nadie se quede con estas cifras fijas, porque nadie llega a casa con la batería a cero, porque el impacto emocional que tendría sería muy grande. No te puedes quedar con el coche tirado a la carretera por falta de batería, entonces siempre reservas mínimo un 10%, ¿no? Por eso que, bueno, este tipo de coches tienen ese inconveniente. Bueno, y aquí con mi Nissan Leaf, aquí veis los principales recorridos que he hecho. Me he ido lo máximo a Biarritz, me he ido varias veces, yendo y volviendo por Relate, porque si voy por la autovía del norte, voy por autovía, voy más rápido y además son más kilómetros. Y ya veis que andaría muy justo. Si le doy a la calefacción ya no llego. A Donosti he ido muchas veces. Y voy y vuelvo sin problemas. He ido también, pues como veis, a Gasteiz, a Logroño. Yo la verdad es que nunca he usado el coche. Este coche nunca se usó para viajes largos. Creo que para eso quizás existan otros vehículos eléctricos con más autonomía, ¿no? El Tesla, por supuesto, o el Kia Niro u otros coches que tienen más batería. Bueno, el propio Nissan Leaf tiene un coche con más batería de 60 kilovatios, que sin duda tiene más autonomía. Pero con mi coche yo nunca me he ido a Madrid, nunca me he ido a Barcelona, nunca he hecho viajes largos. Luego explicaré un poco el porqué. Vale. Otra gran ventaja del vehículo eléctrico, que es menos contaminante, ¿no? Para los que tienen su pequeño corazoncito ecologista, pues el vehículo eléctrico es más ecológico. Y de esto hay un debate muy grande y ha habido muchos intereses también cruzados. La propia industria del automóvil, bueno, sobre todo antes se resistió mucho a este cambio y se publicaron muchos informes que no hablaban del coche eléctrico especialmente bien desde el punto de vista medioambiental, pero la realidad es que conforme todas las marcas han ido cambiando su catálogo de vehículos y han ido introduciendo coches eléctricos, hemos visto cambiar 360 grados o 180 grados su política de opinión sobre el vehículo eléctrico. ¿Vale? Bueno, aquí veis lo que consume en CO2
un vehículo eléctrico que evidentemente en el tránsito es cero, ¿no? Y otros tipos de contaminantes como los óxidos de nitrógeno o partículas sólidos que los de gasolina o diésel emiten y que los coches eléctricos no lo hacen. Pero claro, esto es durante la conducción. Está claro que la electricidad se genera de alguna manera. Esta es una estadística que publica un organismo de la Comunidad Económica Europea y aquí habla... Sí. Que oye de fondo un micrófono que no es el mío. No sé si lo puedes silenciar, por favor. Está todo desactivado. Vale. Se oye otro, yo estaba oyendo otra voz. Vale, pues os decía, esta gráfica es de lo que consume un vehículo eléctrico en CO2 en 10 años de uso. El azul de abajo, primero, si vemos el del petróleo, en la primera barra, es el CO2 que se genera en la fabricación del vehículo y lo demás es en 10 años de uso, ¿no? El ciclo de vida. A partir de la tercera barra son vehículos eléctricos, pero en diferentes países. Porque no es lo mismo consumir electricidad en Polonia, que generan la gran parte de su electricidad con centrales térmicas de carbón, que hacerlo en Suecia, que es prácticamente el 100% es o renovable o nuclear y por tanto no hay CO2, ¿no? Aquí vemos que en España, pues bueno, más o menos, viene a consumir un menos 67% de CO2, sumando tanto la fabricación del vehículo como el de la batería, que es el primer azul de la columna, es la batería, luego viene el coche y luego viene durante su ciclo. Esto a nivel de todo el país. Está claro que en Navarra estamos en mejores cifras que en España. Esta estadística no sé de qué año la he sacado. Ahí se ve que España está en 38% de renovables. Navarra, el otro día se publicaba, ¿no? Andamos por el 75%, ¿no? De renovables. Es más del doble. Nos acercamos bastante a Suecia. Está claro que el vehículo eléctrico es muy medioambientalmente muy rentable, sobre todo cuando va con el binomio de las renovables, ¿no? Como pasa en Navarra. Y también quiero hablar de las baterías, ¿no? Porque mucha gente dice, bueno, sí, el vehículo consume menos CO2 en el movimiento, pero ¿y las famosas baterías? ¿No? La guerra queda en las baterías. Bueno, es cierto, las baterías es un problema del vehículo eléctrico, pero hay que tener en cuenta que no son como las pilas que usamos en casa y que tienen un problema de gestión y de gestión de los residuos o de reutilización mucho más grande que el vehículo eléctrico, ¿no? En España, la mayor parte de los vehículos se reciclan, la mayor parte, el 87% de su peso. La batería no va a ser una excepción. Y además, las baterías, a día de hoy por lo menos, se ven como una oportunidad, no como un problema, ¿no? Aquí, muchos de estos conoceréis esta gráfica, es la gráfica del consumo eléctrico de un día normal en España, ¿no? Está claro que por la noche consumimos muy poca energía y durante el día es cuando la consumimos. Ya sabéis que la energía eléctrica en general no es fácil de almacenar, con lo cual hay que generarla cuando se produce. Las baterías de los coches eléctricos, que para un vehículo pueden ya no ser operativas, porque un vehículo tiene que tener mucha batería y menor peso, para el vehículo igual no son útiles a los 10 años, pero sí para almacenar energía para la red, ¿no? El vehículo de mi coche pues me daría autonomía en mi vivienda con mis placas fotovoltaicas pues para varios días. Vale. Bueno, utilizando estas baterías de los coches lo que se tendería es a equilibrar esto, ¿no? Evitaríamos que cuando pueda haber exceso de generación con renovables, que puede ser a la noche, en vez de tirar esa energía o dejar de generarla, la acumulemos y durante el día, en vez de producirla con gas o con otros elementos fósiles, la podamos utilizar desde las baterías. Vale. Bien, caro de adquisición. Otro de los grandes inconvenientes del coche eléctrico. A pesar de que nos hablan de que en un breve periodo de tiempo empezarán a equilibrarse los precios, ese día no llega ni está especialmente al caer. Hoy vale este coche que me he comprado yo en su momento, me costó 29.500 financiándolo y dejando mi Volkswagen Golf de 20 años con 400.000 kilómetros
dejándolo en el concesionario. Me beneficié del plan MOVES del gobierno, 5.500 euros, y el coste final fue 24.000 euros. Ese fue el coste del vehículo. Luego hay una posibilidad de desgravación en la declaración de la renta por el Gobierno de Navarra, que en este caso fue de 7.200 euros, que como se puede deducir en varios años fiscales. Una alternativa al Nissan Leaf de similares prestaciones, como puede ser el Nissan Pulsar, financiándolo y dejando mi coche en el concesionario, hubiera podido estar en los 12.000 euros. Está claro que el coche eléctrico a día de hoy es más caro. Vale. Ahorro en el mantenimiento. El ahorro del mantenimiento viene dado sobre todo porque un vehículo eléctrico es mucho más sencillo que un vehículo de combustión, porque no tiene distribución, transmisión, bujías, bombas, válvulas, actuadores, alternador, motor de arranque, sistema de alimentación, sistema de escape, filtro de partículas, catalizador, embrague. Todo esto lo he cogido de una página web de Peugeot, la marca de vehículos, en la que comparaba sus vehículos eléctricos con los de combustión, ¿no? Bueno, caja de cambios tampoco tiene. Y en esa misma hoja aparecía cuál era el mantenimiento que necesitaba su vehículo eléctrico y cuál su vehículo de combustión. En el vehículo eléctrico, que por cierto tiene una tercera parte de piezas que el de combustión, no hay que sustituir el aceite. Ya sabemos que uno de combustión, pues cada 30 kilómetros o cada 2 años, bueno, depende del aceite que le eches y tal. Sustitución del filtro del aire, tampoco hace falta hacerle, sustitución de bujías y de gasolina, sustitución de la correa de transmisión, no existen los eléctricos, sustitución de correa de distribución bomba de agua, desgaste de pastillas y discos de freno. Bueno, esto es algo que a mucha gente le sorprende. Con un vehículo eléctrico, normalmente tocas el freno, vamos, yo diría que una 20ª parte de lo que tocas con un motor de combustión. Porque la mayor parte de tus frenadas las haces regenerando batería. Forma parte de la eficiencia del vehículo eléctrico. Convertir esa energía cinética en energía eléctrica otra vez. Evitas frenar, evitas usar pastillas de freno y, sobre todo, generas electricidad. Con lo cual, bueno, no es raro encontrar por ahí gente que te habla de que lleva pastillas de freno desde que estrenó el coche hace 150.000 kilómetros. De los neumáticos también dicen que tiene un menor desgaste. Y yo creo que es así. Hablan de que esto es así por varias razones, ¿no? Pero entre ellas los cambios de marcha, el acelerar y el decelerar suele ser más suave. Bueno, pues suelen decir que el vehículo eléctrico consume menos neumático. Por contra, desgasta más amortiguador porque pesa evidentemente más. Y bueno, luego tiene otra serie de mantenimientos similares, como son cambio de líquido de frenos, refrigerante, sustitución de filtros del habitáculo, etc. El ahorro anual pues puede ser de unos 225 euros. Un inconveniente, que hace falta un lugar para cargar. A día de hoy no se puede comprar el coche una persona que no tenga un lugar donde cargarlo. Y esto es muy evidente. Conozco una persona de Navarra que se compró el coche sin tenerlo, pensando que había muchos sitios para cargar y se llevó un chasco. Es difícil mantener tu coche cargado con lo que hay por la calle. No te vas a ir a un supermercado a cargarlo, ni necesitas tener un garaje. Puede ser un garaje privado o puede ser un garaje, como vemos en este caso, un garaje colectivo. De hecho, en España la normativa de propiedad horizontal se modificó para que cualquier propietario de un garaje, de una plaza de garaje en un parking colectivo, pueda instalar, sin ningún impedimento por parte de la comunidad de propietarios, pueda instalar su cargador. Puede echar sus cables y ponerse su cargador, como vemos en este caso. Vale. Facilidad y ahorro en el aparcamiento es otra de sus ventajas. Para los que vivimos en Pamplona y su entorno, por lo menos, ¿no? En otras ciudades también pasa, ¿no? En Pamplona, una gracia que nos concede el ayuntamiento es que no podemos aparcar sin restricciones ni coste en las zonas azules, naranjas, rojas o verdes. Es decir, en toda Pamplona. Y eso, bueno, pues es una ventaja económica y una comodidad, ¿no? Aparcas el coche, no tienes que estar pendiente, se me acabó la hora, no se me ha acabado.
Bueno, pues es una pequeña ventaja que tenemos desde luego en el entorno de Pamplona. Inconveniente, tiempos de carga muy largos y distintas conexiones incompatibles. Vale. Esto no es como un coche de combustión que vamos a la gasolina y le metemos un montón de kilovatios hora al coche en 2 minutos. Hay que enchufarlo a una red eléctrica y lo podemos hacer de varias maneras. La más sencilla es un enchufe normal. Todos estos coches se pueden enchufar en cualquier enchufe de casa. De hecho, yo los 3 primeros meses cargué mi coche principalmente con estos enchufes, ¿no? El estuco normal de aproximadamente 3 kilovatios de potencia me va a cargar a 5 horas a los 100 kilómetros. Números gordos, depende de unas cuantas cosas, pero más o menos quedaros con ese número gordo que para cargar 100 kilómetros necesito 5 horas. Yo, como no hago más de 100 kilómetros al día normalmente, pues en lo que dura una noche me cargaba perfectamente el vehículo. ¿Vale? Luego hay otra posibilidad que son los cargadores, los wallbox, que se llaman, que son cargadores específicos y de los que hablaré luego un poquito más, que me permiten cargar a más potencia. Depende de la potencia de mi vivienda en muchos casos o del garaje en el que esté, ¿no? Y ahí veis, ¿no? Hay cargadores desde 3,6 kilovatios hasta 22 kilovatios. Estos llevan un tipo de conexión normalmente que se llama Meneques o tipo 2 y que también está bastante estandarizada. Lo tienen todos los coches, por lo menos lo que conozco yo, y no hay problema. Sí que hay más problemas con esa tercera opción, que es la de la carga rápida. La carga rápida es la que necesita esa persona que conduce el coche hasta Madrid y necesita cargar por el camino. No puedes cargar a 3 kilovatios a 5 horas a los 100, ni tampoco puedes cargar a 7 kilovatios a 2 horas y media a los 100. Necesitas cargar mínimo a 50 kilovatios. Y de estos hay unos cuantos cargadores en nuestras vías. Pero empieza a haber un problema de compatibilidad entre conexiones, ¿no? El coche mío, que es japonés, tiene esta conexión, esta primera, que se llama CHAdeMO y que llevan los vehículos japoneses, pero que no es la que se ha impuesto en Europa, que en Europa se ha impuesto esta de debajo, que es la Combo 2. Y bueno, ahí hay un pequeño problema de incompatibilidades. Cuando vas a parar en un cargador rápido, pues tienes que mirar a ver qué conexiones rápidas tiene y si coincide con la tuya. Y luego, por supuesto, como os decía, si alguien va a hacer una vía rápida, necesita ir a la tercera opción de cargadores. Que como veis, incluso en el más rápido, mi coche lo máximo que se puede cargar es a 50 kilovatios. Incluso en la más rápida de las opciones, necesito estar más de media hora, 35 minutos, para cargar 100 kilómetros. Y además, la mayoría de los coches, incluido el mío, no permiten cargar el 100% de la batería a estas velocidades, a estas potencias, por un tema de protección de la batería. Como máximo al 80% de la batería, reducen drásticamente la potencia de carga para evitar sobrecalentar la batería y evitar que se deteriore. Vale. Como os he dicho antes, la verdad es que a mí esto no me ha pasado porque yo no he cargado fuera de casa. Bueno, he cargado poco menos que para probar. Cargué una vez y no he tenido estos problemas porque no he hecho viajes. ¿No? Bueno, otra de las ventajas o pequeñas satisfacciones que tiene la conducción de un vehículo eléctrico es que es muy silencioso. Y eso es una gozada. Para los que lo conducimos, una pequeña satisfacción, ¿no? Bueno, cada uno tiene sus rarezas, ¿no? Y hay gente que no le molesta el ruido del motor, sino que hasta le gusta, ¿no? Y le excita. Bueno, pues como no es mi caso, yo estoy encantado de que el vehículo eléctrico no haga ruido. A bajas velocidades hace cero ruido. Es decir, cuando te estás moviendo por el garaje, no se oye nada. El rodar de las ruedas, exclusivamente. Lo he presentado como una ventaja, pero también es un inconveniente. Y es que cuando vas con el vehículo en ciudad, no se te oye aparecer. Y a casi todos los que tenemos un vehículo eléctrico hemos llevado un sustillo, ¿no? De que no nos oyen. Es cierto que todos los coches vienen ya de serie con un ruido sintético para llevar a bajas velocidades para que se nos oiga por ciudad y hablan de que va a ser obligatorio en toda Europa el llevar un ruido, ¿no? Es un sonido el que lleva mi coche que parece un platillo volante y a mí me resulta desagradable, lo suelo desactivar, la verdad. Bueno,
Una de las ventajas, la conducción simple. Conducción simple por varias razones. Bueno, primero que tiene un botón de on-off, no tiene una llave. Ya sé que ahora los vehículos modernos de combustión también tienen un botón de on-off, pero en el caso del coche eléctrico todavía es más llamativo, porque no sabes si le has dado al on o al off, si no es porque ves que se encienden lucecitas, no oyes ningún ruido. Y a mí me ha pasado muchas veces, a mi mujer, que lo conoce mucho también, que te bajas del coche, no te has acordado de apagar el motor, pues porque no te deja cerrar la puerta del coche. Si no, te lo dejarías encendido, ¿no? Bueno, esa es una pequeña comodidad, no es la más importante. Otra que sí que es mucho más importante es que no tiene marchas, y esto también lo tienen los de combustión, los automáticos, ¿no? Los automáticos sí que tienen marchas, solo que el cambio es automático. En este caso no es así. Directamente no tiene marchas. Forma parte de una de las ventajas del vehículo eléctrico. No tiene marchas y, por tanto, no tiene caja de cambios, no tiene embrague, no tiene una complicación de la mecánica que además genera mantenimiento y averías, ¿no? El vehículo eléctrico solo tiene marcha atrás o marcha adelante. Esta palanquita que veis ahí, que pone P, le das para adelante o le das para atrás. Y entonces se moverá según le hayas dado para un sitio o para otro. Bueno, es una pequeña comodidad. Y no pasa como con los coches automáticos, que en el cambio de marchas, bueno, ahí se oyen unos ruidos raros y hay un cambio de potencia, ¿no? Aquí te da la potencia de manera uniforme. Pero la gran ventaja que tiene el vehículo eléctrico y por el que a mí me resulta especialmente cómodo de conducir es que se conduce con un solo pedal normal. Antes os hablaba de que frenamos mucho menos con un coche eléctrico. Yo hay muchos días que me voy de casa, llego a Pamplona y vuelvo y no he tocado el freno, porque lo hago todo con la frenada regenerativa. Y la frenada regenerativa se hace a través del acelerador. En el caso del Nissan Leaf, además, tiene un sistema muy bien conseguido, muy bueno, que es el e-pedal, que cuando sueltas el acelerador, el vehículo regenera electricidad y se va parando y se para hasta quedarse totalmente parado. Solo tienes que tocar el freno en el caso de que necesites una frenada de más energía y más drástica, ¿no? Alguien de repente sale el paso de cebra y tienes que frenar, porque no te vale consultar el acelerador, porque la inercia y esa frenada regenerativa no es tan contundente como el freno. Entonces, normalmente conduces con un único pedal. Y a mí, por lo menos, me resulta muy cómodo y agradable, sencillo. A mí, realmente me gusta mucho esta manera de conducir. Te olvidas de andar, por supuesto, con cambios, embragues, frenos. Vale. Inconveniente, ya hemos estado hablando de ello, me está desaconsejado para viajes largos por varias razones, principalmente por el pobre sistema de recargas, ¿no? Se están instalando cargadores a marchas forzadas, pero no nos vale cualquier cargador. O sea, ya vemos que Pamplona está sembrado de cargadores, pero muy pocos son de esos que hemos hablado antes de 50 kilovatios, decían, bueno, empiezan a hablar ya de hasta 350 kilovatios. De esos hay muchos menos. Si queremos ir de Pamplona a Madrid con nuestro coche, hay varios problemas y es que es muy difícil encontrar donde nos hace falta ese cargador de 50 kilovatios que además sea CHAdeMO, que además no esté ocupado, a veces por un vehículo de combustión que ha encontrado un aparcamiento fácil, que no esté fuera de uso o cualquier otra razón. Entonces, a día de hoy resulta un tanto complicado moverse con el coche eléctrico. Como os digo, no lo digo por experiencia porque no me he movido, pero sí que muchas veces que me he puesto a tratar de planificar un viaje a Madrid, que me suele tocar, acabo desistiendo de intentarlo, ¿no? Y mucho menos con un coche que voy a tener que hacer yendo por autopista o a velocidad, pues igual tengo que parar 2 veces, ¿no? Porque, como os decía, tampoco me va a cargar al 100%, me va a cargar como máximo al 80%. Vale. Gran inconveniente del vehículo. Por cierto, este inconveniente no existe con coches eléctricos con batería más grande. Tesla, o antes hemos hablado del Kia Niro con 64 kilovatios hora de batería, o el mismo Leaf de 64. Ahora están saliendo ya muchos modelos, ¿no? El parque de vehículo eléctrico está avanzando muy rápido y cada día vemos mejores baterías. Bueno, potencia del vehículo. También sorprende, ¿no? A la gente la forma de conducir un vehículo eléctrico es cómo te entrega la potencia.
no tiene nada que ver con un vehículo de combustión. Ahí estáis viendo una gráfica un tanto técnica. Bueno, es el par motor, que ahí, bueno, relaciona las revoluciones del motor con el par motor que te aporta el vehículo, ¿no? En rojo vemos el eléctrico y en azul vemos el de combustión. El eléctrico es que desde 0 revoluciones te da el máximo par y en cualquier caso le gana el de combustión. A la derecha vemos revoluciones con potencia. En cualquier caso le gana el eléctrico. Y de 0, así como un vehículo de combustión te va a entregar su máxima potencia o su máximo par en determinadas revoluciones que cuando las alcanza, bueno, el eléctrico no, el eléctrico es que te las entrega inmediatamente. Bueno, pues a los que les guste hacer una conducción deportiva, los eléctricos van a encontrar un gran aliado. Inconveniente, la degradación de las baterías. Las baterías de los vehículos, igual que las de los móviles, se degradan con el tiempo, ¿no? Esto me lo descargaba, creo que no sé si era de la Wikipedia o de dónde, ¿no? Que dice la pérdida media de almacenamiento de energía es un 2,3% al año. Es decir, con un vehículo de autonomía de 240 kilómetros, como puede ser el mío, cada año se pueden perder, a los 5 años se ha podido perder 17 kilómetros. Bueno, de esto se habla muchísimo. Tiene mucho que ver con el tipo de uso que haya esa batería. Las cargas rápidas y los sobrecalentamientos le van muy mal, los climas muy cálidos le van muy mal. Y es cierto que en esta última etapa del vehículo eléctrico, porque el vehículo eléctrico tiene muchas etapas desde el comienzo de los vehículos, en esta última etapa, vamos a hablar de los últimos 10 años, hemos vivido una evolución trepidante de las baterías. Y el mismo Nissan Leaf del año 2011 tuvo una degradación de baterías muy importante, ¿no? Bueno, las últimas baterías que se están haciendo ahora y este vehículo de 40 kilovatios de Nissan, que es uno de ellos, está teniendo una degradación mucho menor. Yo, desde luego, en estos 2 años que llevo de uso, no he notado la más mínima degradación. También es cierto, antes os hablaba, que las baterías son un poquito más grandes y una de las razones también es como el fabricante te garantiza una serie de años de batería, bueno, pues probablemente estoy usando ese colchón, ¿no? A día de hoy yo, desde luego, no he notado la más mínima reducción de batería. Esto es una gráfica de los Teslas, las baterías de los Teslas, y aquí se ve cómo van evolucionando con los kilómetros. Cada punto azul es un vehículo, ¿no? Este vehículo, por ejemplo, que vemos aquí, a los 250.000 kilómetros, que había perdido algo más del 5% de la batería. Y esta es la curva tipo de cómo se ha ido degradando. Podemos decir que en 250.000 pues has podido perder un 8% de batería, ¿no? Eso en un Tesla. Como os decía, Nissan da 8 años de garantía a la batería, o 160.000 kilómetros, lo primero que llegue. Y en esta línea andan todos los fabricantes. Cuando llegues a estos años no significa que la batería no te sirva. Yo espero que este coche dentro de 10 años, aunque no me den los 250 kilómetros de autonomía que puedo hacer en un uso normal, pero me esté dando los 180 que seguirán siendo más que de sobra para mi usuario, ¿no? Y también esto hay que decir que bueno, ahora ya se está publicando mucho que General Motors habla de que ya tiene una batería de 1 millón de millas, también lo ha dicho Tesla, también lo ha dicho KTL, que es un fabricante, es uno de los más importantes fabricantes del mundo de baterías de coche. Todos están hablando de que la evolución que está teniendo con las baterías nos van a permitir en muy poco tiempo ver baterías de 1 millón de millas. Y esto además favorecerá otra cosa de la que hemos hablado antes, que es la de poder usar la batería de los coches eléctricos como almacén de nuestra red eléctrica. Bueno, otra ventaja, que es un vehículo muy fiable y que tiene muy pocas averías, ¿no? Yo, desde luego, no he tenido ninguna estos 2 años y bueno, pues dicen que tiene muy pocas averías y las razones son muy evidentes, ¿no? Aquí vemos un motor de combustión que es una auténtica obra maestra de ingeniería, eso no cabe ninguna duda.
Y este es un motor eléctrico, aunque no es el motor del vehículo, pero es un motor eléctrico que es muchísimo más sencillo, con muchísimas menos piezas y tan testado o más que el de combustión, porque entre motores eléctricos llevamos muchas décadas, y en nuestra vida diaria nos rodean los motores eléctricos, el de la lavadora, el de compresor, o sea, hay un montón de motores eléctricos que es una tecnología más que testada. Es una de las razones que alegan para decir que un coche eléctrico tiene muchas menos baterías, además de que no tiene lo como son la caja de cambios, correa de transmisión, etc. Bueno, ya voy acabando. Inconveniente, necesitas instalar un cargador especial. No es absolutamente imprescindible, como antes os he dicho. Yo estuve en los primeros meses sin tener un cargador especial en casa, lo enchufaba a un enchufe normal. A los 3 meses empecé a tener un cargador. Este es un cargador, el que vemos en pantalla es Polycharger. Polycharger es un fabricante navarro de cargadores de vehículo eléctrico. No hay muchos en España, pero hay uno en Navarra y es una empresa que tiene tecnología muy solvente y además muy económica. Y con este cargador lo que te aporta es poder utilizar toda la potencia que tienes contratada en casa. Por tener un coche eléctrico no necesitas contratar más electricidad en casa. Pero está muy bien. Aquí vemos en esta gráfica de la derecha, imaginaros que lo azul es lo que está consumiendo la casa en cada momento. Ahora enciendo la lavadora, ahora la apago, ahora enciendo el microondas. Y lo verde es lo que le estoy cargando al coche eléctrico. Y estoy cargando el resto de la potencia disponible de la casa. De esta manera, nunca supero la potencia máxima, nunca me saltan los plomos, lo que decimos vulgarmente, ¿no? De que me saltan los plomos cuando he superado la potencia. Pues con un cargador de estos no me va a pasar y cargo lo más rápido posible, siempre dentro de unas potencias muy bajas que no dañan la batería, porque las potencias que tenemos contratadas en las viviendas pues rondan entre los 3 kilovatios, los 6 kilovatios, que son potencias muy bajas. Otra de las ventajas es que hay muchos puntos de recarga gratuitos. Eso que os decía antes, que yo cargo el 35% de mi energía, la cargo en uno de esos cargadores que hay en Pamplona gratuitos. Los vais a encontrar en parkings subterráneos, los vais a encontrar en supermercados, los vais a encontrar en hoteles. Como anécdota, yo antes os contaba que he ido muchas veces a Donosti con este coche. Cargas gratuitamente con vehículo Nissan, cargas gratuitamente en los concesionarios Nissan. También creo que pasa con otras marcas. Bueno, delante del Cursal hay un concesionario Nissan en el que yo siempre que voy a Donosti aprovecho, dejo el coche ahí, te ahorras el parking y te lo cargan, te lo llevas cargado, ¿no? Bueno, esto hay muchos cargadores gratuitos de distintas entidades. Vale. Una ventaja que tiene, ya hemos hablado de ello, es que están subvencionados. Ahora estamos con el plan MOVES 2, que no es el primero que subvenciona vehículos eléctricos. Este es del Estado. Y también que tiene ventajas fiscales. En Navarra, también algo de esto hemos hablado antes, ¿verdad? En Navarra creo que es el 30% y te lo puedes desgravar en 4 años. El 30% es un buen incentivo. La verdad es que es una buena manera de incentivar la movilidad eléctrica, especialmente si consigues ambas subvenciones, la directa del Estado más la deducción fiscal de Podemos Navarra. Hay que decir que la subvención del Estado entra en tu declaración de la renta y tienes que tributar por ella como si fuera un rendimiento de trabajo. O sea que tienes que pagar impuestos por ella. Creo que esto es todo lo que tenía que hablaros de ventajas e inconvenientes. Para acabar, decir, ¿para quién está recomendado el coche eléctrico? Hombre, desde luego para aquel que tenga un corazoncito ecologista, pero no para ese que haga 1.500 kilómetros al año. A ese probablemente no necesita cogerse ni coche eléctrico ni coche, pero es para esa persona que hace muchos kilómetros a la semana sin sobrepasar al día la autonomía del vehículo. Es mi caso. Viviendo en un pueblo y pues nos toca muchos viajes, pero yo no me desplazo, no tengo un día a día que me tenga que desplazar a Madrid, que en ese caso no me encajaría el coche que tengo, ¿no?
Y, por supuesto, tengo un segundo vehículo para ese tipo de viajes. Disponer de garaje o punto de recarga, también lo hemos comentado antes. No es razonable comprarte un coche si no tienes donde enchufarlo. Puede ser tu casa o puede ser tu trabajo, ¿no? Igual en tu empresa, pues resulta que tienes un cargador de coche eléctrico. Y bueno, lo que os decía, disponer de un segundo coche, o bueno, la verdad es que también ahora hay un comprador de vehículos eléctricos que te alquilan durante 15 días al año un vehículo de combustión para cuando te vayas de vacaciones, los viajes que te puede tocar al año largos, puedes, el propio concesionario te deja un vehículo. Y bueno, también digo un poco como alternativa a comprar un coche más caro. Se puede comprar un Tesla, que tienen autonomías por encima de los 400 kilómetros, de 500 y por encima de los 500. O se puede, bueno, como os decía antes, el Niro o alguno de estos materiales. Y creo que me he ceñido bastante a mis 45 minutos. Y esto es lo que os tenía que contar. No sé si me dejo con el tintero, o si tenéis alguna duda, pues encantado de responderos más. Ramón, tienes un par de preguntitas por el chat. No sé si quieres que te las lean alto. Vale, las busco. A ver. Dice Carlos Chocarro, con los datos económicos que has dado de precio, consumo y mantenimiento, ¿en cuántos años consigues amortizarlo? Bueno, ya habéis visto que mi coste de vehículo 24.000 menos la desgravación, si contamos la desgravación en este número, anda por los 16.800, creo que es la cifra final. Hemos hablado de un ahorro en combustión, frente al de combustión, de 2.000 euros en combustible, más mantenimiento de 200 y pico, más cuánto te gastas al año en zonas azules y tal. Pues aproximadamente, no sé, redondeamos unos 2.500, y de esa manera ves que en 6 años y pico lo has amortizado el 100%. Pero es que yo, cuando me lo compré, que además tenía un vehículo con 18 años y 400.000 kilómetros, como que me tocaba cambiarlo, ¿no? Entonces, igual la amortización no la tengo que hacer partiendo desde cero, igual la tengo que hacer con el Nissan Pulsar. Este que os he hablado de que una super oferta con financiando y tal, pues hasta los 12.000 euros, ¿no? Que en este caso, vamos, es que en 2 años lo amortizas. En 2 años lo amortizas. Si vas a cambiar de coche, comprar eléctrico o no comprarlo, no sé, ya en ese aspecto, nosotros estamos encantados con la adquisición, y ya veis que a nosotros nos sale rentable sí o sí, por el formato de uso que hacemos del vehículo, 24.000 kilómetros al año. Antes, es cierto que al Golf no le hacíamos 24.000. Estaban más divididos los kilómetros entre un vehículo y otro. Pero ahora, claro, siempre que hay que salir, alguien sale de casa con el coche, si puede, sale con el eléctrico. Se trata de hacer todos los kilómetros posibles con el eléctrico. Vale. Y bueno, Javier de Carcar dice, tenía un ahorro acumulado de unos 2.400 euros al año respecto a uno de gasolina. En los concesionarios cercanos, ¿crees que hay información suficiente para asesorarse para comprar un coche híbrido / eléctrico? Bueno, yo solo hablo de eléctricos, no creo mucho en los híbridos. En los híbridos enchufables, bueno, yo ya, si el híbrido, no me quiero meter en eso, me refiero, se habla muchas veces de que la alternativa de un eléctrico y evitarle esos inconvenientes es el comprar un híbrido enchufable. Tengo mis dudas, ¿no?, de que sea una buena alternativa, ¿no? Al final estás comprando un vehículo que tiene nuestras tecnologías y tienes los inconvenientes de ambas tecnologías. Y las ventajas de las dos tampoco. Porque vas a tener en eléctrico un coche que te va a aportar muy poco. Los vehículos eléctricos enchufables no dan prestaciones como los eléctricos puros, ni aunque digan de los 50 primeros kilómetros. Yo, bueno, por lo menos mi pequeña experiencia con algún amigo y tal, no es exactamente igual conducir un híbrido que un eléctrico. Con lo cual, yo por lo menos, mi opinión, y a la hora de comprar el coche, yo solo valoraba el eléctrico o el de combustión, pero no valoraba comprar un híbrido. Y lo de la información suficiente,
Pues mira, ahí desde luego, cuando me ocurrió en el 2018, sí que encontré poco conocimiento sobre el asunto. Pero bueno, yo creo que el vehículo eléctrico se está imponiendo y de qué manera. En aquel momento tuve muy pocos concesionarios para visitar, hoy puedo visitar muchas más marcas y los comerciales de antes, muy acostumbrados al coche térmico, no se está creando otro medio que reciclarse y ahora me imagino que vas a encontrar buenos asesoramientos en cualquier concesionario. Ramón, ¿puedes dejar de compartir? Porque se te oye un poco con ruido. Sí. Igual mejora si lo quitas. Te voy leyendo la pregunta. Sí. Dice Nacho, Ramón, ahora cumplo con todos los requisitos que has comentado, pero siguen siendo muy caros. ¿Cómo ves el mercado de segunda mano? ¿Fiable? ¿Y conoces alguna página completa para buscar? Bueno, desde luego, lo último que le puedo recomendar a don Navarro es que se compre un vehículo de estos de segunda mano. Entiendo que se lo compre alguien, no sé, de Madrid, pero en un vehículo de segunda mano no vas a tener desgravación fiscal, con lo cual se desincentiva totalmente la compra del vehículo. La verdad es que hay vehículos de segunda mano, pero por ejemplo de los Nissan Leaf de primera generación, los de primera generación se llaman los anteriores a este de 40 kilovatios. Hubo una generación anterior de Nissan Leaf que había, creo que era de 24 kilovatios hora y de 30. Y a ver, esos vehículos dieron más problemas de degradación de batería. Si ya tenían una batería muy justa, han dado muchos más problemas de degradación. Se ven realmente baratos. O sea, un vehículo de segunda mano de esos puede costar 8.000 o 9.000 euros. Pero será para alguien que haga, desde luego, menos de 100 kilómetros al día. No creo bueno, yo desde luego no me compraría esos vehículos si no tuviera muy claro que, mira, hago todos los días 60 kilómetros y además con un reloj. Bueno, pues igual me lo plantearía, ¿no? Pero son vehículos que cuando te dicen eso que te dicen de que te va a dar 100 kilómetros de autonomía, hay que tener en cuenta eso que he dicho antes, que nadie quiere llegar a casa con el 3% de la batería. Pues se les debe corazón por la otra. Tienes que llegar con un mínimo de batería. Con lo cual, si te dicen que tiene 100 de autonomía, calcula que 80 y si vas por autopista, 60. Con lo cual, creo que hay poca mercado de segunda mano estos vehículos, creo. Y ya te digo, yo desde luego en Navarra, con los incentivos que hay en Navarra, vamos, no creo que nos planteen el mercado de segunda mano, que todavía es muy pobre. Yo creo que dentro de unos años, cuando el vehículo esté muy implantado, empiece a haber ya vehículos que se abandonan, pero en este momento solo vamos a encontrar, bueno, alguno del 2018, buscaré en el 2018, puedes encontrar el segunda mano, pero... Ramón, ya lo siento, pero yo te escucho bastante mal, no sé si el resto escuchará mal, sobre todo cuando acabas las frases es como que se oye solo ruido. Igual puedes hacer lo de la llamada. Muy bien, voy a intentarlo. Vale, gracias. Bueno, y mientras el siguiente dice Javier, dado el elevado coste de un vehículo eléctrico y el hecho de tenerlo parado durante la semana y utilizar transporte público, ¿qué te parece la opción de cooperativas de usuarios de CarShare al estilo de Son Movilidad de Cataluña? En segundo. Seguir de almohadilla. To continue in English. Introduzca su código de acceso o número de reunión seguido de almohadilla. Introduzca su número de ID de asistente seguido de almohadilla. Si desconoce. Igual es porque tienes el altavoz. Ya estoy. A ver, ¿estoy ahora? ¿Me oís ahora? Sí, mejor. ¿Me oís? Sí. Vale, bien. Pues, perdón, la pregunta que me has hecho ahora era...
Sí, que al final, si lo tiene parado durante la semana y utiliza el transporte público, a ver qué te parece la opción de cooperativas de usuarios de car sharing al estilo de Som Mobilitat de Cataluña. Hombre, por supuesto, ¿no? Desde luego, el mejor vehículo, la mejor forma de ser respetuoso con el medio ambiente es no tener un vehículo propio, y si uno se lo puede permitir y puede permitirse usar otros medios de transporte como es el transporte público, la bicicleta o ir andando, estupendo. Y por supuesto, los vehículos compartidos. Ojalá, ya sé que hay alguna iniciativa por Navarra poniéndose en marcha, ojalá funcionen como un tiro. Será una opción mucho más respetuosa con el medio ambiente, ¿no? Yo lo que pasa es que no estoy en ese perfil. Yo, como digo, vivo en un pueblo y me manejo todos los días a trabajar a Pamplona. José Javier Herrera pregunta, quizás lo has explicado porque he llegado tarde, pero ¿a qué se debe que sean tan caros los vehículos eléctricos? Bueno, siempre se achaca a la batería. El resto del vehículo, con los amortiguadores, chapa, es como un coche de combustión, ¿no? Y todo lo que es mecánica es mucho más sencillo, como hemos hablado varias veces durante la charla. Con lo cual, un vehículo eléctrico tiene que ser más barato. Lo único que es más caro es la batería. Y además es el elemento clave del vehículo eléctrico. Y es el elemento clave porque el vehículo eléctrico no ha explotado a día de hoy, ¿no? Dentro de 5 o 10 años, si se cumplen las previsiones de baterías de las que nos hablan, adiós al motor de combustión. Yo en ese aspecto soy muy optimista. La gente se lleva las manos a la cabeza cuando dicen el Reino Unido va a prohibir en 2030 la venta de vehículos de combustión, ¿no? Y va a otro Reino Unido un montón de países. Bueno, es que no hace falta que los prohíban. Va a venir de que los vehículos eléctricos van a bajar el precio y van a estar por debajo de los de combustión. No se habla mucho de cuándo se va a alcanzar la paridad. Hablan de que en el 2023 se va a alcanzar esa paridad. Desde luego, el día que vamos lo mismo un eléctrico con una combustión con la misma autonomía, adiós coche de combustión. Por motivos medioambientales y económicos, ¿no? Y además, a nivel de país, España importa toda la energía que del transporte hasta hace 4 días, 100% la importamos de fuera, ¿no? La tenemos que traer de otros países. La energía eléctrica, sin embargo, la vamos a poder generar nosotros y eso genera un montón de ventajas, como os podéis imaginar. Con lo cual, yo creo que la implantación del coche eléctrico va a ser masiva en esas fechas en las que nos hablan. Y es a la pregunta, respondiendo a la pregunta, ¿por qué es tan caro? Bueno, pues se habla de dos cosas, ¿no? Se habla de la batería y se habla de pues que hay que amortizar la inversión en investigación, ¿no?, que se ha hecho, pero la batería, si analizamos los costes en los últimos 10 años, ha bajado de más de $1.000 el kilovatio hora de batería. Ahora están hablando de que anda por los $150 por kilovatio hora. Y se dice que son $100 por kilovatio hora cuando se alcanzará la paridad. Tesla ya viene diciendo su jefe, ¿no?, que lo conoceréis, Elon Musk, viene diciendo que ellos ya casi lo han conseguido, esos $100 por kilovatio hora. Con lo cual, en el momento en que se consiga eso, y va a ser en muy breve plazo, nos olvidaremos de hablar de que el coche eléctrico es más caro y entonces, bueno, el desembarco de eléctricos será masivo. Maite, me parece que... Sí, ¿me escucháis? Sí. Vale, hola, ¿qué tal, Ramón? Oye, Ramón, tengo aquí unas preguntitas. Comentabas que obviamente depende de qué puntos de carga, bueno, en dónde vayas a hacer la recarga del coche eléctrico, pues obviamente tienes que ver si la conexión es compatible y todo eso. ¿Sabes si venden o se puede comprar todo tipo de conexiones para que igual no tengas ese inconveniente? Bueno, esto no es tan fácil como cuando me compro un aparato chino y viene con la clavija china y voy a un todo a 100 y me compro una clavija de €1. No es tan fácil. Las
las conexiones de vehículos tienen muchos pines porque hay transmisión de información, hay transmisión de energía y de información entre el vehículo y el punto de carga y bueno, no es tan fácil como ponerle un adaptador. Además son muy caros. Si a tu vehículo un día te dejas el cable de carga, te lo dejas puesto y te marchas de allá donde lo has tenido pinchado y se te olvida, te va a costar unos cuantos cientos de euros volver a comprar otro. Entonces, no es tan fácil. No, un vehículo Chademo, que es el mío, conexión japonesa, no se conecta tan fácil a un combo europeo. No hay adaptaciones. Que yo sepa, a día de hoy no hay adaptaciones. Y que es cierto que la mayoría de los cargadores sueles encontrar las dos alternativas, pero no. Importante, porque esto igual no lo dejó claro. Este problema de las conexiones solo se produce en los cargadores rápidos. En vuestras casas no vais a tener problema con el coche que os compréis, el electrónico lo tendréis siempre, y el otro, el Nemeques tipo 2, ese que hemos visto en la segunda franja, ese lo vais a tener seguro en vuestro coche, y ese es el que vais a encontrar en el 90% de los cargadores gratuitos de Pamplona, que va a ser ese tipo, que es común a todos los vehículos. Entonces, la conexión específica, sobre todo, es en los cargadores de carga rápida. Lo demás, no vais a ver por Vale. Muchas gracias, Ramón. Y otra cosa, bueno, estabas comentando que usualmente tú manejas el coche desde el pueblo hasta Pamplona, ¿no? Entonces, haces recarga, o usualmente me imagino que harás recarga tanto en Pamplona como me imagino que en casa. ¿Es conveniente eso? O sea, me imagino que estará siempre sobrecargado igual el coche. ¿Es bueno para las baterías eso? Bueno, de las baterías se habla mucho, ya sabéis que hay muchas teorías de cómo cuidarlas. Desde luego, lo que nos dicen los expertos es no cargues la batería muy rápido porque la sobrecalentarás y ese es el principal inconveniente de las baterías. Entonces, si la carga es a baja potencia no tiene tanta importancia. Y luego también se habla mucho de ciclos carga-descarga, ¿no? Pero bueno, más que ciclos, se habla de ciclos completos, ¿no? No tienen efecto memoria este tipo de baterías y bueno, las tecnologías que están usando ahora, o esto nos dicen, son mucho más sofisticadas que las de un móvil incluso y permiten sobrevivir a más ciclos de carga y descarga, ¿no? Pero efectivamente yo suelo cargar en el trabajo, o sea, cuando bajo a Pamplona y lo puedo poner a cargar, se carga ahí y cuando estoy en mi casa, si necesito cargar, porque no todos los días necesito. Yo vengo a hacer, si dividís 24.000 entre los días del año, pues me sale a unos 60-70 kilómetros al día, ¿no? Con la autonomía que tiene este vehículo, pues que puedo estar a veces 3 días sin cargar, ¿no? Bueno, lo poco que cargo en el trabajo, lo que cargo en casa, bueno, tampoco es que esté constantemente cargando y descargando. No sé si te he contestado o te he liado. Sí. Sí, no, sí. Lo que pasa es que eso me entra curiosidad que, si imagínate, pues yo también tengo pensado igual comprarme un coche eléctrico. Yo también estoy viviendo en un pueblo, entonces si es conveniente estar cargando tanto o esperar un poco o igual esperar a que baje la batería hasta un 10%, que igual eso es mucho. Efectivamente, eso no lo he dicho. Sí que dicen que las descargas intensas son malas. Por eso todos los vehículos tienen kilovatios de sobra, tienen kilovatios hora de sobra, para evitar descargas completas. Yo rara vez a este vehículo ha bajado de los 10-15%, rara vez es, 3 veces. Procuro no hacerles descargas completas, eso es cierto. Y luego, lo de la carga completa, pues aquí también te dicen, bueno, que no es bueno recargar al 100%. Bueno, hay incluso vehículos que, como los vehículos tienen mucha tecnología, tú puedes programar a qué hora se carga o no se carga, eso es importante. Yo siempre le pongo a cargar a partir de la hora en que la electricidad es más barata. Y bueno, le puedes programar más cosas. También le puedes programar la potencia máxima a la que quieres que cargue. Y le puedes decir al 90% deja de cargar para proteger la batería. Pero bueno, también te dicen que para eso tienen ese colchón, ¿no? Para evitar las cargas y descargas completas. Para eso las baterías tienen los colchones.
Comenta Javier en el chat respecto a esta pregunta que una batería dura unos 3.000 ciclos, aproximadamente unos 900.000 kilómetros. Claro. Si fuera 3.000 ciclos, fíjate, multiplica 3.000 por la autonomía de mi batería, que son aproximadamente 250 kilómetros en el tipo de conducción que hago yo, que es mucho de interurbano y urbano, pues multiplica. Es la vida del coche, ¿no? Es la vida del coche. Sí. Y cuando acabe, probablemente puede tener una segunda vida, que si vives en una unifamiliar, la pones como respaldo de tus fotovoltaicas. Muy bien, pues muchas gracias, Ramón. Muy bien, a ti. Por el chat no hay nada más. No sé si alguien quiere comentar algo más. Bueno, y comentaba respecto a la pregunta anterior, Javier también decía que los conectores ya son meneques y combos, prácticamente, decía. Sí, es así. Es así. En Europa ya se ha estandarizado el combo 2 y el meneques lo tienen todos los vehículos. No he hablado de un montón de conectores que, sobre todo en los primeros vehículos hace 10 años, en los primeros vehículos de esta última época, aparecieron muchos tipos de conexión. Ahora en Europa se ha estabilizado ya, se ha estandarizado